Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Seguimos con el tema de las funciones para cuarto de la ESO y hoy vamos a estudiar lo que es la simetría de una función, cuando una función es simétrica. Nos podemos encontrar con dos tipos de simetría, una simetría par y otra simetría impar. Puede haber dos tipos de simetría, simetría par y simetría impar. La simetría par es aquella que es simétrica con respecto al eje de la y. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos f de menos x es igual a f de x. Si es simétrica impar, es aquella función en la que es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Y eso es cuando f de menos x es igual a menos f de x. Ahora esto lo vamos a explicar en un ejemplo de funciones gráficamente. Si tenemos aquí, por ejemplo, este tipo de función, encontramos una parábola y en el que aquí tenemos el eje de la x, aquí tenemos el eje de la y, y si aquí yo, por ejemplo, le doy el valor 2 y aquí me sale, por ejemplo, vamos a suponer que es el valor 4, cuando yo le doy el valor, yo le doy a la x el valor 2 y me está saliendo una imagen que es 4, f de menos x, o sea, cuando yo le doy el mismo valor pero negativo, el menos 2, me tiene que dar igual, tiene que ser el mismo punto. O sea que para la y tengo que obtener el mismo 4, tanto para x igual a 2 como para x, en este caso, menos 2. Tienen que ser iguales, me tienen que dar igual. Entonces, esta función concreta gráficamente se está viendo porque también se le dice que es simétrica respecto al eje de la y. O sea que si nosotros cogemos el eje de la y la doblo, se superpone esta función, esta parte de aquí de la función con esta. A la hora de doblarlo coinciden, están superpuestas una encima de la otra. Entonces, esta simetría, esta función es simétrica par y es cuando cualquier valor que yo le dé positivo siempre voy a tener la misma imagen que el valor opuesto, que cuando la x es negativo me saldría el mismo valor. Entonces si me sale el mismo valor quiere decir que la función es par. Pero si yo tengo, por ejemplo, ahora esta función, vamos a pintarla así, esta función es simétrica también, pero es simétrica impar. ¿Por qué es simétrica impar? Porque a cualquier valor que yo le dé, por ejemplo, yo tengo aquí el número 2 y aquí me está saliendo el número, vamos a suponer que es el número 3. De imagen me sale 3. Cuando yo le doy el mismo valor negativo, menos 2, me va a salir no el 3, sino su opuesto, el menos 3. Me va a coincidir, pero opuesto, negativo. De ahí de que f de menos x es igual que f de x, pero cambiado de signo. En vez de 3, menos 3. Cuando se da esa condición, quiere decir que la función es simétrica y es simétrica impar. Es del tipo, tiene simetría impar o es simétrica con respecto al origen de coordenadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo doblo el eje de la y, y después doblo el eje de la x, o da igual, si doblo o para este lado, si doblo el eje de la x para acá y después doblo el eje de la y para arriba, o antes la y, doblo el eje de la y, después el eje de la x, da igual el orden, va a acabar esta parte de aquí superponiéndose con esta parte de aquí. Si yo al doblar, por ejemplo, el eje de la y, esto se me quedaría aquí, y luego si doblo el eje de la x, subiría y se quedaría aquí, y coincide. Esta parte de aquí coincide con esta parte de aquí con dos dobleces. Entonces, cuando coincide con dos dobleces, cuando es simétrica con respecto al origen de coordenadas, vemos que es simétrica impar. Si es con respecto al eje de la y, es solamente un solo doblez y ya coinciden, es simétrica par. Bueno, ya lo tenemos aquí en ejemplo gráficamente para que entendáis los dos tipos de simetría. Ahora vamos a hacer varios ejemplos con las fórmulas sin tener que hacer la gráfica y veremos cuando la función es simétrica par, impar o cuando no lo es, cuando no es simétrica.
Ahora tenemos tres funciones distintas y nos está diciendo que estudiemos si son simétricas o no. Bueno, para saber si son simétricas tengo que cambiar la x por menos x. Tengo que trabajar con el opuesto de la x, con cada una de ellas y vemos qué resultado es el que nos da. Si yo tengo, en vez de tener f de x, tengo f de menos x, resulta que en todas las x que me encuentre en la función lo tengo que cambiar por menos x. Sería menos 7 por menos x al cuadrado. Como observamos aquí, aquí tenemos potencia con exponente par. Si son exponente par, ya sabemos que indistintamente que tengamos un número negativo o positivo, siempre me va a dar positivo. Entonces, esto, si lo simplifico, se me quedaría como 3 por x a la cuarta menos 7 por x al cuadrado. Es lo mismo que esté negativo como si está positivo. Al ser el exponente par, nos da lo mismo. Y ahora, una vez que ya lo tengo simplificado, observo f de menos x, que es lo que me da, con f de x. Si lo observo, veo que la función se me queda exactamente la misma. Como f de x, o mejor dicho, f de menos x es igual que f de x, en este caso quiere decir que esta función es simétrica. Es simétrica y ¿de qué tipo? Del tipo par. Es simétrica par. Presenta una simetría y su simetría es par. Si observamos esta función, hacemos lo mismo. Yo trabajo y pongo f de menos x. F de menos x será igual y cojo las menos x y todas las x que me encuentro en la función y en vez de poner x pongo menos x. Aquí cuando la x, el exponente es impar, el resultado me va a dar negativo. Entonces f de menos x será igual a menos x al cubo más 1. Una vez que ya lo tengo, ya no puedo simplificar más nada, tengo que observar esta función con esta. Como vemos, aquí tengo menos y aquí tengo más y más. Como vemos, son distintos. F de x, f de menos x, es distinto que f de x. Como no es igual ni es totalmente opuesta, porque para que sea opuesta, si esto es más y más, aquí me tendría que haber salido menos y menos. Tiene que ser todos los signos, todos cambiados. Si los tengo que tener o exactamente igual o totalmente opuesta. Como no es ni igual ni opuesta, son distintas las funciones, entonces quiere decir que esta función no es simétrica. No es simétrica. No es simétrica. Si nos fijamos ahora en este último ejemplo, tengo f de x y ahora lo que voy a hacer es, para estudiar su simetría, transformar la x en menos x. Cojo todas las x que me encuentre y las cambio de signo. Una vez que ya lo tengo, sigo operando a ver qué es lo que puedo simplificar. Como está elevado a un número impar, se me queda menos. Con el 2 me quedaría menos 2x al cubo y más por menos se me quedaría menos x. Una vez que ya lo he simplificado, incluso puedo sacarle factor común. F de menos x, si yo saco el menos, me quedaría 2x al cubo más x. Menos por esto y menos por esto me daría lo que tengo aquí. Echarlo un poquito para acá, vaya que no se ve bien. Una vez que ya lo tengo, ahora, ¿qué es lo que tengo que observar? Esta f de menos x, como veis, es menos 2x al cubo más x, es lo mismo que tengo aquí. Entonces, f de menos x será igual a menos, y esto resulta ser que es f de x. Cuando yo tengo que f de menos x es igual que f de x, pero cambiado de signo, opuesto, se cumple esta condición. Entonces quiere decir que esta función es simétrica y es simétrica impar. Y ya tendría resuelto sin tener que hacerlo gráficamente, sin tener que ver la gráfica si la función es par o impar. También lo puedo hacer con sus fórmulas. Simplemente cambiar las x por menos x y observar. Si me sale exactamente igual
El f de menos x o totalmente opuesto, todos los signos cambiados, presenta una simetría, una es par y otra es impar. Pero si unos me salen más y otros me salen menos, unos me salen positivos y otros me salen negativos, no es ni igual ni opuesto, quiere decir que no presenta simetría, que esa función en concreto no es simétrica. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.